Bueno, bienvenidos, bienvenidas a la segunda sesión de la Cátedra Libre Karl Marx. El día de hoy vamos a dividir la intervención, la cátedra en dos intervenciones. Voy a iniciar yo tratando de explicar un poco acerca de los conceptos sobre el sujeto revolucionario en Marx y de otros marxistas, y después Claudio nos va a apoyar con el concepto de la huelga y las nuevas expresiones de la lucha de clases. Para iniciar, decir que desde la caída del muro de Berlín, incluso previo a la caída del muro de Berlín, con la extensión de la burocracia stalinista, salieron muchos académicos, ideólogos, intelectuales a criticar al marxismo como una teoría caduca o una teoría que ya no se podía aplicar en la realidad. Había una lectura mecánica entre que pareciera que el estalinismo era lo mismo que el marxismo, ¿no? Cuando en realidad, el tema del estalinismo y la burocratización de la URSS tomaría por sí sola no solo una sesión de la cátedra, sino una cátedra completa, porque es un proceso mucho más complejo, pero estos ideólogos, para contrarrestar cualquier tipo de idea marxista o comunista, se agarraban de la URSS para explicarlo. Sumado a esto, en el periodo neoliberal, no solo como sistema económico, sino también ideológico, lo que primó fue la idea del individualismo, al tratar de pensar cómo cambiamos nuestra realidad, ¿no? O sea, no era una cuestión de vamos a cambiar la realidad de manera colectiva, porque se habían cerrado supuestamente, incluso ideólogos como Fukuyama hablan del fin de la historia, y entonces el capitalismo, a través de la promesa de la democracia que difundió con el neoliberalismo, ¿me puedes tomar el tiempo? Sí. Distribuyó o difundió más bien la idea del individualismo como para superar las penurias que pasamos por el sistema capitalista, ¿no? Diciendo, bueno, está sentado, hay democracia, ya no hay regímenes totalitarios, dejamos atrás al fascismo, etc. Y ahora, si no salen adelante, esta típica frase de el pobre es pobre porque quiere, cosas así, ¿no? Sin embargo, a partir de la crisis del 2008, que fue un poco lo que explicábamos la sesión pasada, se reabren nuevas preguntas, ¿no? O sea, la crisis del 2008 lo que rompe es la ilusión de que el capitalismo podía tener estabilidad infinita, ¿no? Y no como si las contradicciones propias del capitalismo llevan a las mismas crisis, ¿no? Que era un poco lo que explicaba Farid la sesión pasada. Lo cual permitió que dentro de los circuitos académicos, dentro de las aulas, los intelectuales, etcétera, se retomara nuevamente al marxismo como una teoría para volver a pensar aquellos viejos problemas que se volvían a expresar como la crisis, concretamente, ¿no? O los procesos de lucha que se desataron después, como con la primavera árabe en 2011, ¿no? O los fenómenos juveniles durante todo 2012-2013. De la mano de la negación del marxismo, lo que se intentó hacer es contraponer al concepto de clase trabajadora o de proletariado como el sujeto revolucionario que el marxismo, en el cual el marxismo cree que está en sus manos de la autoemancipación. Se intentó contraponer otro tipo de sujetos, ¿no? Un poco agarrándose de los nuevos fenómenos, que no era que la lucha de clases estuviera encabezada por la clase trabajadora, sino que más bien habían movimientos sociales, como les decía, juveniles, de los pueblos originarios, etc., ¿no? Entonces se comenzaron a difundir otro tipo de conceptos, como la subalternidad, el tema de los pueblos, ¿no? Los de abajo, y por ejemplo el concepto de pueblo, nosotros como marxistas lo retomamos, pero el problema es que todas estas categorías lo que hacen es diluir el potencial que tiene la clase trabajadora, que es un poco lo que vamos a intentar desglosar durante toda la sesión, bueno, al menos en la parte que les comparto el día de hoy. Y bueno, retomamos este tipo de categorías, por ejemplo de pueblo, para hablar no solamente de la clase trabajadora, sino del conjunto de los aliados, que es un poco a lo que vamos a llegar hacia el final de la sesión. Lo que sí no se puede negar es que evidentemente la clase trabajadora que vio
Marx y Engels no es la misma que vieron Lenin y Trotsky, o no es la misma que vemos ahora, ¿no? Pero el tema es pensar, o una de las cosas es pensar si, digamos, los cambios o la realidad actual de la clase trabajadora niega la teoría marxista o la profundiza incluso, ¿no? Porque lo cierto es que las diferencias que ahora tiene la clase trabajadora es que actualmente hay una diversificación enorme del sector asalariado, ¿no? O sea, ya no solamente es la típica clase trabajadora con overall, ¿no? Y con la máquina, ¿no? Un poco como lo caricaturizaba en tiempos modernos, bueno, esta película de tiempos modernos, sino que hay también, o sea, se sigue manteniendo el sector industrial, pero también creció mucho el sector de los servicios, ¿no? Desde el call center, comida, comercios, educación, salud, etcétera, ¿no? Y de la mano de esto también hubo una división internacional del trabajo, que era un poco lo que intentábamos retomar la sesión pasada para explicar esta división entre países imperialistas y países las colonias, semicolonias y los países dependientes, ¿no? Porque o sea, la exportación de capital lo que permitió es que, por ejemplo, si tú tenías una fábrica, ¿no? O sea, tenías una fábrica aquí y en esta fábrica salía un producto que se iba a la venta directamente, ¿no? Y lo que sucedió con la división, o podían ser varias fábricas, pero en un mismo país, ¿no? Y lo que sucedió con la División Internacional del Trabajo es que, por ejemplo, acá hay un país, acá hay otro y acá hay otro, ¿no? Y aquí hay una fábrica que hace, no sé, asientos para auto, ¿no? Imaginemos que esto es un asiento para auto. Y en esta lo que hacen son los cables, ¿no? Bueno, es igual una fábrica. Y lo que hacen son los cables de los autos, ¿no? Y en este otro país, pues ya ensamblan el auto, ¿no? Con mucha imaginación, esto es un auto, esto es... Lo que generó esa división internacional del trabajo fue que se expresaran formas mucho más violentas de explotación, ¿no? O sea, precarización laboral, flexibilización, etc. Y digamos, como una definición mucho más precisa, estamos ante la extensión de la clase trabajadora como nunca antes, es decir, el capitalismo se extendió de maneras, digamos, extensiva y profundamente en todo el globo, y una fragmentación como nunca antes la habíamos visto, ¿no? Que es esto que les digo de la fragmentación general, que no solamente provoca la fragmentación del producto, sino también la fragmentación de la clase trabajadora, que genera que, por ejemplo, este trabajador no siente que él hizo este auto, ¿no? O este trabajador no siente que él hizo este auto, y estos trabajadores no tienen certeza de dónde vienen los otros productos con los cuales se ensamblan el auto, ¿no? O sea, a diferencia de lo que se generaba, por ejemplo, con la producción artesanal, que un artesano generaba todo el producto y entonces decía, este producto lo hice yo, ¿no? Y el tema entonces es preguntarnos si, digamos, esta fragmentación o esta expresión que hay hoy de la división del trabajo y la conformación de la clase trabajadora necesariamente niega lo que decía Marx o lo profundiza, ¿no? Que era lo que les decía hace un momento. Y el develar la pregunta es un poco lo que vamos a intentar hacer ahora, que es un poco la intención de toda la cátedra en general, develar si el pensamiento marxista tiene vigencia o no tiene vigencia, y cómo es que, si es un pensamiento vivo, no solamente es por la vigencia que tiene, sino para retomar el filo más importante que tenía la teoría marxista, o que tiene la teoría marxista, que es una teoría no solo para pensarla y decir, sí está muy bonita, ¿no? Entiende muy bien el capitalismo, sino para una teoría capaz de transformar la realidad. Hay que partir de la definición clásica de Marx y de Engels acerca de la división de las clases sociales para llegar al tema de la clase trabajadora, ¿no? La definición que tienen Marx y Engels no es una definición estática, es decir, no es que sean bloques así como
ya consumados, sino que en realidad se analiza a través de lo que ellos fundaron como el materialismo histórico, que es pensar siempre en estas definiciones, en la dinámica histórica que tienen, las contradicciones y los procesos, ¿no? Tampoco es que haya dentro de Marx y Engels un trabajo específicamente dedicado a decir, bueno, estas son las clases sociales, ¿no? Sino que es una teoría, la teoría de las clases en Marx y Engels y en el marxismo en general es una teoría que atraviesa toda la obra, ¿no? Como una parte fundamental para entender la realidad y pensar en su transformación. Sin embargo, lo que sí podemos decir en el sentido, digamos, más amplio, es que hay dos clases, para el marxismo hay dos clases que son centrales o fundamentales, es decir, sin estas clases no podríamos hablar de que hoy estamos dentro del capitalismo, ¿no? ¿Alguien sabe cuáles son esas dos clases? Ese está muy fácil. Explotadores y explotados. Ajá, otra forma de decirlos, burgueses y proletarios, lo definían ellos así. ¿Estas son actualmente las que hay o solamente son como las que sirven de base desde la forma marxista de verlo? Son, desde el marxismo, estas son dos clases centrales o principales, ¿no? Sin embargo, existen otras clases, pero ahora me refiero a esas clases, ¿no? Entonces quedamos que son los burgueses, bueno, este es el proletario, este está blanquito y este es el burgués. Que tiene dinero. Entonces, proletarios y burgueses, ¿no? Y en medio de estos dos hay, digamos, distintas clases, que puede ser la clase media, ¿no? O sea, hay distintos personajes aquí, ¿no? Sin embargo, ya desde Marx y Engels lo que decían, y que es retomado después por muchos marxistas, que tiene que ver con cuáles son las clases fundamentales, o sea, más allá de todas las mutaciones que pueda tener el capitalismo acerca de ofrecer mejores derechos o aumentar la explotación o, no sé, tener regímenes totalitarios o tener regímenes democráticos o tener un régimen más, digamos, combinado, etc. Más allá de todas las mutaciones sociales, políticas y económicas que pueda tener el capitalismo, lo que se mantiene siempre dentro del capitalismo es que existen estas dos clases. Y estas clases, digamos, la clase media, los pequeños propietarios, ¿no? La aristocracia obrera, es decir, clases que no están tanto en la miseria como el proletariado, pero tampoco llegan a ser parte de la gran burguesía, dependen de esa dinámica del capital. Es decir, cuantitativa y cualitativamente se modifican dependiendo del estatus económico o social o político en el que esté el capitalismo, ¿no? Es decir, cuando hay bonanza económica, las clases medias tienden a aumentar no solamente las ganancias que tienen, sino, bueno, no ganancias, la plata que tienen, sino que aparte se aumenta. Mayor cantidad de personas pueden acceder a ser parte de esa clase media, ¿no? Aumenta el poder adquisitivo, etc. Pero cuando hay crisis económica, que era lo que charlábamos la sesión pasada, esas clases medias tienden a hacerse cada vez menos, no solo cuantitativamente, o sea, no solo hay menos clase media, sino que cualitativamente, incluso esa clase media que sobrevive, gana menos, o pierde más, sí, tiene una pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Entonces, estas clases medias bien podrían existir o no, ¿no? O sea, de lo que se sostiene en general el capitalismo es de estas clases fundamentales o centrales, ¿no? Ahora, regresando a la definición de Marx y de Engels, digamos de manera mucho más amplia o burda, si quieren verlo, es que la diferencia entre esta y esta clase es que, o las definiciones de las clases es que la burguesía tiene los medios de producción, y con medios de producción me refiero a las grandes fábricas, multinacionales, transnacionales, etc. Y el trabajador no tiene absolutamente nada de eso salvo su fuerza de trabajo. Esto no quiere decir que los trabajadores no puedan acceder a comprarse una casa o un auto, etc., ¿no? Y después estos sectores pueden tener pequeños negocios, una pyme, etc., ¿no? O ser, no sé, dueños de una pequeña parcela en el campo, etc.
Pero digamos, lo fundamental es que el burgués tiene los medios de producción y el proletario solamente tiene su fuerza de trabajo para poder subsistir. Ahora, ¿de dónde viene o sea, cómo surge esto? Porque antes había, o sea, el capitalismo, porque lo que dice la teoría económica es que esto siempre ha sido así y el trabajo asalariado es la base fundamental y lo toman como un concepto histórico, pero nunca explican de dónde deviene, ¿no? O sea, no siempre existió el capitalismo, ¿no? Hubo otros modos de producción antes. Bueno, pues antes habían pequeños comerciantes, artesanos, etcétera, que eran dueños de sus propias, no grandes maquinarias, sino formas de producir, transformar la materia para vender productos, ¿no? Y esos medios de producción fueron expropiados de los productores, ¿no? Incluso hubo productores que sobrevivieron, pero ante las enormes empresas que comenzaban a tener los burgueses, esos pequeños propietarios pues fueron perdiendo terreno, ¿no? O fueron absorbidos por otras grandes empresas, etc. Entonces, es la separación de estos medios de producción, o sea, no sé, aquí tenía un tallercito un señor, ¿no? Y entonces, esta separación que existe entre los productores y los medios de producción genera que exista o se derive de ahí el trabajo asalariado. Marx lo menciona en el Manifiesto Comunista y dice: la condición esencial de la existencia y la dominación de la clase burguesa es la acumulación de la riqueza en manos particulares y la formación y el enriquecimiento del capital. La condición de existencia del capital es el trabajo asalariado. Es decir, otra persona más se quedó con estos pequeños talleres, comenzó a construir grandes fábricas, etcétera, apoyados de digamos, los sectores poseedores que había anteriormente, y pues estas personas se quedaron sin nada que hacer salvo ir con un capitalista que tenía una fábrica y vender su fuerza de trabajo, ¿no? El que el obrero no tenga nada salvo su fuerza de trabajo se explica porque los medios de producción fueron separados de este productor, es decir, hay una relación intrínseca entre la propiedad privada y el trabajo asalariado, ¿no? Es por eso que Marx explicaba que más allá de que haya distintas condiciones para los trabajadores dentro del capitalismo, es decir, tener mejores salarios, conquistar mayores derechos, etc., por esta separación que existe, surge algo que no solo es que el trabajador, aquí hay que hacer una distinción porque una cosa es el trabajo y otra cosa es la fuerza de trabajo, ¿no? La fuerza de trabajo es esa capacidad que tiene, digamos, un sujeto de emplearla para producir algo, ¿no? Y el trabajo es lo que se traduce, digamos, en lo que produce concretamente un trabajador, ¿no? Entonces lo que hace el obrero, o lo que hace más bien el patrón, es comprar no el trabajo, es decir, no los productos que realiza el trabajador, sino su fuerza de trabajo, tiempo de fuerza de trabajo, en la cual el obrero puede hacer, no sé, 200 playeras, digamos, hablando de una industria textil, pero el propietario, bueno, el burgués, no le paga por las 200 playeras que realiza, sino que le paga por el tiempo que trabaja, ¿no? Por un salario mínimo que sirve para la subsistencia del trabajador. Esto genera lo que comentaba Farid la vez pasada, que de aquí se extraiga dinero, que es un dinero no remunerado al trabajador por un tiempo excedente, ¿no? O sea, imaginen que, no sé, por 8 horas de trabajo, el obrero hace 200 playeras, ¿no? Y pongan ustedes que una playera cuesta 50 pesos, ¿no? Durante todo este tiempo, ¿no? Durante todo este tiempo, que son las 8 horas, si bien nos va, ¿no? Porque ya normalmente no hay trabajos de 8 horas, produce 200 playeras, ¿no? Y por este tiempo de trabajo, el patrón le paga al obrero 150 pesos, digamos, por mucho, ¿no? O sea, porque el salario mínimo está por debajo de eso.
Con 150 pesos, digamos, produce, o sea, aquí produce como la playera 1, 2, 3, 4, 5, 6, y así, ¿no? Al infinito. Y bueno, al 200. Entonces, si se fijan, por estos 150 pesos, en realidad el patrón le estaría pagando solo por 3 playeras, ¿no? Que 3 playeras podría producirla en este lapso de tiempo. Aquí ya el obrero sacó su salario, que son 150 pesos, ¿no? Por la jornada de 8 horas. Bueno, pues todo este tiempo es trabajo que no le es remunerado al trabajador. O sea, es una ganancia que tiene el capitalista. ¿Sí lo ven? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Ahora, esta condición genera lo que explicaba Marx de que por más que el salario del obrero aumente, imaginemos que, como hicieron los trabajadores de Matamoros, logran aumentar su salario un 20% y les dan aparte el bono de 30,000 pesos, etc., ¿no? Entonces, ya el obrero no produce, digamos, no gana solo lo que produce en este lapso de tiempo, sino gana aquí. O sea, igual toque qué cantidad de tiempo es, ¿no? O sea, y eso si bien les va, porque normalmente los aumentos salariales son como del 2, 3%. Esa es una dimensión del asunto, pero por otro lado, al momento de que el obrero vende su fuerza de trabajo, el obrero se vuelve, o la fuerza de trabajo se vuelve una mercancía entre mercancías, ¿no? Y toda mercancía tiene su valor a través de la fuerza de trabajo empleada. Es decir, es una fuerza, es una mercancía sui generis, ¿no? O sea, hay una serie de cosas que se tienen que hacer para que el obrero pueda vender su fuerza de trabajo, como comer, ir al doctor, que le laven, que le planchen, que le limpien la casa, etcétera, ¿no? O sea, una serie de cosas. Incluso si hay un trabajador que tiene, no sé, que es un obrero calificado, ¿no? Hay un tiempo de experiencia en el cual tuvo que estudiar y, digamos, todo ese tiempo se cuenta con qué tuvo que comer, qué tuvo que vestir, los libros, etcétera, ¿no? Es decir, hay un precio, por así decirlo, de esa fuerza de trabajo que en realidad no es lo que se les paga. Porque si se le pagara a un obrero, o sea, con los 150 pesos que se les paga al obrero, imaginen que con eso tuviera que pagar una persona que le lave, una persona que le planche, una persona que le haga de comer, y aparte tuviera que pagar el médico con eso, y, o sea, no alcanza. No hay posibilidad de que verdaderamente el patrón esté pagando por lo que necesita el trabajador para vivir o para subsistir, ¿no? O pagar todo lo que ha empleado el trabajador para poder emplear su fuerza de trabajo. Todo esto es la teoría del valor y la teoría de la propiedad privada y del trabajo asalariado de manera muy sucinta, ¿no? Entonces, si se pierden, intentaremos revisarlo más adelante. Ahora bien, partimos de que entonces se mantienen estas dos clases sociales, ¿no? Y lo que han hecho muchos teóricos del marxismo es pensar o desarrollar cómo repensamos a la luz de los nuevos fenómenos o de lo que sucedió con el neoliberalismo, la fragmentación del trabajo, etc. Pensar nuevamente en una teoría de clases, ¿no? Han intentado abonar a la teoría de clases. Y de ahí se desprenden, digamos, muchas sensibilidades teóricas entre personas que le dan más peso a las condiciones objetivas, es decir, la condición objetiva es que existe un propietario y existe una persona que solo tiene su fuerza de trabajo para subsistir. ¿Ok? Y digamos, hay otras sensibilidades que seguro me estoy superando con el tiempo, ¿no? 22 minutos. Ok. Hay otras sensibilidades que le dan más peso a la cuestión subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, Thompson lo que dice es que o sea, los valores subjetivos es todo aquello, digamos, que no se desprende de lo material, sino que son valores que
que tiene que ver con la conciencia, la concepción, digamos, cosas más internas acerca de la concepción de las clases, ¿no? En este sentido, Thompson lo que dice es, por ejemplo, que la clase niega que existe una clase en sí, sino que la clase trabajadora es clase trabajadora en tanto que se reconoce como clase trabajadora, ¿no? Pero eso es algo que pasa con la burguesía. O sea, la burguesía sí se reconoce como clase burguesa y dice yo que soy medio de producción y que tengo a mis amiguitos burgueses, más allá de que después compitan, etc. Pero jamás van a decir reniego de dónde vengo, ¿no? Bueno, pues esos valores, digamos, están cruzados hacia la clase trabajadora, lo cual no permite identificarse como una propia clase. No, o sea, esto lo podemos ver, no sé, por ejemplo, si ustedes les preguntan a alguno de sus profesores, oiga, profesor, ¿usted es parte de la clase trabajadora? Él te puede decir como, no, yo soy profesionista, o sea, cualquier otra cosa para negar que pertenece a ese sector que no tiene medios de producción, más allá de que gane más, o sea, parte de las clases medias, etc., pero jamás va a poder ser parte de la burguesía, ¿no? O sea, no tiene grandes medios de producción. Lo mismo pasa con los trabajadores de servicio, ¿no? Si le dices, ay, tú eres un obrero, ¿no? A su compa que trabaja en el call center, le va a decir, no, pues, o sea, yo soy, no sé, un boguín o cualquier otra cosa, pero jamás van a decir soy parte de la clase trabajadora, soy parte de ese sector que no tiene nada salvo su fuerza de trabajo para poder subsistir. Entonces de aquí se deriva, al menos nuestro análisis, es que el hecho de que exista clase trabajadora, o sea, nosotros no endiosamos a la clase trabajadora, no decimos como, ah, sí, por ser trabajadores ellos van a hacer crecer la revolución porque lo llevan en el gen, porque el gen del pobre o el gen de trabajador tiene ese gen de ser revolucionario, ¿no? O sea, la clase no está constituida ontológicamente como una clase revolucionaria, ¿no? Y eso es porque está mediado por una serie de conciencias que le son externas, ¿no? Y porque aparte, digamos, parafraseando a Trotsky, él dice, bueno, no les voy a pedir la cita porque es muy larga, pero la pueden buscar, que si esto fuera así, es decir, si el trabajador tuviera un gen, que es el gen de la revolución, o sea, si ontológicamente estuviera constituido como tal, pues la revolución hubiera surgido al mismo tiempo que surge el capitalismo, ¿no? O sea, se constituye, ¡pum!, el proletariado como clase trabajadora y de ahí se deriva la revolución naturalmente. Todo esto es muy importante porque esto ha intentado utilizarse para decir, por un lado, que para que por un lado se diga que no existe la clase trabajadora, es decir, si no está constituida como una clase capaz de darse cuenta que puede liberarse del yugo del capitalismo, entonces no es clase trabajadora, ¿no? Y si partimos de eso, pues evidentemente no existe la clase trabajadora. Si estuviéramos en un grado de la conciencia de los trabajadores, de decir, claro, no solamente la paso jodido de manera abstracta o porque así me tocó vivir, sino que pertenezco a una clase a la cual a todos nosotros nos explota un puñado de capitalistas, pues ya estaríamos, digamos, en el umbral de la transformación o la revolución, qué sé yo, ¿no? Y por otro lado, porque el pensar así, o sea, el pensar que la clase trabajadora es ontológicamente revolucionaria, nos haría pensar como, bueno, ¿y entonces para qué seguimos estudiando esto? ¿Para qué apoyamos las luchas de los trabajadores? Etcétera, ¿no? Pero bueno, para distinguir esta cuestión de de que la clase, o sea, esta estructura que es social, que es objetiva, o sea, nadie puede negarlo, bueno, no sé si sí queda claro que no hay posibilidad de negar que existe un puñado de burgueses que tienen, o regresamos sobre eso, un puñado de personas que tienen todos los medios de producción, que son, no sé, hay cifras en las que dicen que 8 familias tienen lo mismo que 50%. El 50% de la población. Más ¿no? pobre. ¿Mande? Que el 50% de la población más pobre. Más pobre. O sea, sí se entiende que hay algo objetivo que genera que la producción se base en el trabajo asalariado, que hay unas personas que tienen los medios de producción y hay otras personas que no hacen otra cosa más que ir a trabajar. Aún así sean obreros de la industria o
sean trabajadores telefonistas, ¿no? O sea, por ejemplo, un joven precarizado que necesita trabajar para poder mantenerse sus estudios y hoy trabaja en una cafetería, pero mañana trabaja en un call center, pero pasado mañana trabaja en cualquier otro lado, ¿no? Y es decir... Pero, ¿puedo dar solo unos segundos? Sí. Es que la dirección no quería darles permiso, pero va a haber un concierto de mujeres indígenas. Llegaron compañeras de Chiapas, de Oaxaca, de muchos lados, pero la dirección no quería darnos permiso hasta ahorita. No sé si lo quiero, pero si quieren acompañarnos, va a haber chicas por acá y van a cantar en su idioma. Vienen muchas mujeres que van a cantar rap, hip hop, y hay un escenario acá abajo. Empezó a las 11 y acaba a las 6. Parte de difusión. Sí, gracias. Ajá. Objetivamente eso existe, ¿no? Ahora, de eso no se deriva, como lo mencionaba, que los trabajadores, o sea, les decía que el burgués sí dice, si yo soy burgués, tengo medios de producción y por ser el que invirtió tendría que ganar la mayor parte de lo que se produce, etcétera, ¿no? Y está bien que trabajen y miren que yo incluso les estoy dando el beneficio de que vengan a trabajar a mi fábrica porque miren que el desempleo, etcétera, ¿no? O sea, el pensamiento del burgués. Pero después en el pensamiento del trabajador, como les decía, no es que diga, claro, yo soy trabajador, yo que soy trabajador de una oficina, tengo las mismas características que, o sea, no las mismas intrínsecamente, sino que hay algo que me une con el trabajador de China que está en una maquila y el trabajador docente que está en Estados Unidos y el trabajador argentino del petróleo, que es que no tenemos nada salvo vender nuestra fuerza de trabajo para poder subsistir. Eso no pasa naturalmente por la cabeza del trabajador, ¿no? Y eso es lo que impide pensar que tiene aliados o que está de un lado, ¿no? Incluso lo que siempre aspira es decir, yo si junto toda mi vida puedo poner una pequeña pyme y después crecer y crecer y crecer y crecer hasta volverme burgués. Pues eso no va a pasar, ¿no? O sea, porque por más que junten todos sus ahorros de un trabajador, imaginemos que no come, no se compra ropa, solamente trabaja para poder ahorrar, y aún así podría comprar una sola maquinaria que tiene el burgués, ¿no? Para hablar de este fenómeno, Marx lo que dice es que existe una clase, el concepto de clase en sí y clase para sí. Que estos conceptos los retoma de Hegel, que Hegel lo que dice es que Hegel lo que dice es que el ser en sí se refiere a la esencia o a lo que el objeto es en sí mismo. Es decir, esta silla es una mesa en sí, ¿no? O sea, existe y se constituye como sí. Y por otro lado, el ser para sí refiere a la autoconciencia, la conciencia de sí mismo, es decir, el conocimiento de la experiencia de la conciencia. Es decir, esta silla es una silla en sí, pero la silla no tiene una conciencia de que existe como silla, o sea, no tiene una cosa que diga, claro, yo soy una silla y entonces tiene problemas existenciales como de por qué me rayaron o por qué me tocó la facultad de filosofía y letras y no en medicina, o sea, no pasa eso con la silla, ¿no? Lo retoma para explicar que entonces la clase existe en sí, la clase trabajadora existe en sí, pero no existe para sí porque la clase no tiene una conciencia de sí misma. Es decir, la conciencia en general podría hacerles ver a los trabajadores que la conciencia en un primer momento es una conciencia de lo inmediato que tiene, ¿no? ¿Y qué es lo inmediato que tiene un trabajador? ¿Alguno de acá trabaja? Que si alguien trabaja. ¿Trabaja? Sí, nada más han trabajado, no importa. Bueno, ¿y qué piensa uno cuando trabaja? O sea... Pues que quiere ir aprendiendo. Sí. ¿Será que vas a morir? Yo, por ejemplo, sí, total. La primera vez que trabajé, recuerdo que me tenían que pagar y al otro día tenía que pagar la renta. Y entonces me pagaron 1,200 pesos y mi renta era de más. Y aparte, considerando que tenía que comer los días siguientes,
y fue como trabajo de mierda, no me alcanza para nada, no voy a poder sobrevivir, tuve que pedir prestado y después tenerlo que pagar y entonces endeudarte. No, o sea, lo primero que ves es, tengo posibilidades de ascender o que me va muy mal o no me alcanza, etc. Pero no es que el trabajo... La prima. Ajá. Sí. Lo pueden decir más antes. No sé si lo vas a escuchar. En cuanto a lo de las horas extras, también a mí me pareció como algo muy que no pudieras como elaborar horas extras porque tú quisieras, o sea, que había un control de, oye, no necesito que trabajes de más, o sea, yo paso y si quiero horas extras, pues te ofreces, ¿no? O sea, tú solito, si trabajas más horas, está chido y gracias, pero no te voy a pagar nada. Claro. Porque justo exista la posibilidad de trabajar horas extras porque no se contrata la suficiente personal para trabajar esas otras horas, ¿no? Entonces te pagan poco para que trabajes horas extras en lugar de pagarle a otro trabajador para que esté ahí trabajando las 8 horas. Como lo que pasa en las almas ahora, las ligas de Habla fuerte. represión, ¿no? Contra el movimiento que conquistó sus interpretables salarios siempre tuvo, es que les ponen horas extra sin que ellos sin que ellos necesariamente las estén pidiendo, ¿no? Es obligado a trabajar horas extra, pero también como una medida para que no se organicen, ¿no? A personas que de alguna forma pusieron jaque a los patrones. Claro. Y entonces lo que nosotros vemos, o sea, lo primerito que vemos cuando trabajamos, o un trabajador puede tener conciencia de que no le alcanza y entonces tiene que trabajar horas extras o tener un segundo trabajo o vender productos, etc. Pero en ningún momento, o sea, y regresamos a eso porque es muy importante, en ningún momento por la cabeza del trabajador dice como, claro, pero es que me pagan horas extras. No, pero no me alcanza porque el patrón me está quitando la plusvalía, que es ese trabajo excedente que no me es remunerado, y aparte yo soy parte de esta enorme clase trabajadora que está a nivel internacional, que por más que gane más o menos, todos tenemos la misma condición, que es que no tenemos nada salvo nuestra fuerza. O sea, eso no pasa por la cabeza del trabajador, ¿no? O sea, incluso como les decía, hay divisiones entre los trabajadores, ¿no? Entre precarizados, sindicalizados, entre trabajadores nacionales, bueno, o sea, nativos, digamos, o los inmigrantes, ¿no? O sea, este discurso de los migrantes vienen a quitarnos nuestro trabajo, ¿no? Sin saber que en realidad los migrantes están huyendo de esa misma miseria y que incluso en México también hay un fenómeno migratorio importantísimo hacia Estados Unidos, ¿no? O sea, esa concepción no está dentro del trabajador, ¿no? Y eso es porque operan distintas cosas al interior, digamos, o sea, todo el tiempo, esta personita, bueno, no es una sola personita, pero son varios, pero esta persona está súper consciente de esto. O sea, él y lo ve como algo natural y dice, tiene que ser así porque yo puse la inversión y porque entonces como yo puse la inversión y arriesgué mi dinero, se me tiene que pagar por lo que trabajan mis trabajadores. O sea, él es consciente de esto y entonces dice, bueno, yo necesito que esta persona no se dé cuenta que no le estoy pagando lo que debería de pagarle, ¿no? Y entonces comienzan a operar un montón de factores ideológicos, digamos a nivel social, para meterle el chip al trabajador de que, en primera, no es un trabajador, es decir, no tiene una identidad con un sector mayoritario dentro de la población, y por otro lado que es natural que esta dinámica suceda, y por otro lado que digamos, no pelee o no piense en que podría ganar más, en que lo justo es que gane más, ¿no? Pero para que eso opere, suceden un montón de cosas, ¿no? Desde la escuela que te dicen, o sea, todos los que entran a la universidad es como que tienen que estudiar una licenciatura para superarse y ganar más dinero, lo cual es una farsa, ¿no? O sea, porque el campo laboral es una mierda. Y entran otras cosas que es, por ejemplo, la burocracia sindical al interior de los espacios donde afortunadamente están sindicalizados, que es que, por ejemplo, la burocracia sindical el sindicalismo cuando se comenzaba a fundar en la época de Marx, lo que les decían a los trabajadores es como, tú cuida tu trabajo,
porque vienen las mujeres y les van a quitar su trabajo, ¿no? Y a las mujeres les podemos pagar menos, y entonces si te corro a ti y contrato a una mujer me va a salir más barato. Y entonces comenzaron a generar estos mecanismos de división, que es algo a lo que Gramsci llama el Estado integral, que son este tipo de mecanismos. O sea, la burocracia sindical actúa como una policía al interior de los trabajadores para decirles, ustedes no se organizan, ustedes están así. Y después hay otros factores más, digamos, ideológicos, como la religión, ¿no? O sea, por ejemplo. Exacto, ese tipo de mecanismos. Ajá, ¿puedes desarrollar? Bueno, es que en Quintanilla hubo una temporada. Trabajas en Quintana. Qué vergüenza. ¡Qué vergüenza! Donde en vacaciones te daban, o sea, cada que entraban los visitantes, les daban dos papelitos que eran un yogur Quintanilla, que se los tenían que dar a cualquier trabajador que les diera bien la dinámica. Pero por lo mismo aquí solo estaban dos, la tenías que dar como muy bien para que te lo dieran a ti, y ya al final del mes había como un buzón donde tú metías tu papelito con tu nombre, y al final del mes, cuando era la ceremonia, porque era como un show, la ceremonia del empleado del mes, te ya tanto el diploma de que eras muy grande, fue súper difícil. Entonces, como que en los mismos distritos, porque va por distritos, pues sí empezaba toda esa competencia y entonces, pues, porque pues es que, o sea, luego la gente solo se quería ir y te los daba, o sea, no porque de verdad decía un trabajo. Entonces, sí, justo genera como toda esa competencia, o cuando eres más apegado a tu coordinador, es más probable que ganes como el empleado del mes, porque ese no es como que te objetivo, es como que tu coordinador va eligiendo quién, sin importar como el tiempo que lleves ahí, o las decisiones que des, o que también las dinámicas. O sea, sí es eso. ¿Ser empleado no venía con ningún otro beneficio básico? Te daban una botellita de bache. O sea, el perro. O sea, pero... Ok. Esto es muy importante. No, sí. O sea, son mecanismos que emplean dentro de la clase trabajadora para decirles, ustedes si se superan aquí van a ser como yo. No, o sea, no como yo, sino como los supervisores, los patrones, etc., ¿no? Entonces, o sea, esto tiene que ser así para la burguesía, porque aquí está otra vez el burgués. El burgués tiene una fábrica, o puede tener muchas, ¿no? Imaginemos al tipo de la General Motors, al dueño de la General Motors. Solamente en Silao, que es solamente Silao, Guanajuato, que es solo una de las fábricas que tiene en México, tiene más de 5,000 trabajadores. O sea, imagínense qué pasaría si esos 5,000 trabajadores dijeran, ya estuvo, ¿no? O sea, este tipo trae unos camionetones de lujo, ¿no? Del año, y nosotros aquí tenemos que trabajar 12 horas para que nos paguen una miseria, no vemos crecer a nuestros hijos, etc. O sea, pues, podrían bien tomar la fábrica, ¿no? Y de aquí se desprende la posición estratégica que tiene la clase trabajadora dentro del capitalismo, ¿no? Porque si recuerdan la vez pasada, o lo que les mencionaba hace rato de la teoría del valor, para que una mercancía pueda ser producida, se necesitan de dos cosas. Por un lado, la maquinaria, y bueno, la materia prima, ¿no? Y esas cosas, es decir, los medios de producción, y por otro lado, la fuerza de trabajo del trabajador, ¿no? Ahora, imaginemos que un burgués tiene esa maquinaria, tiene toda la mercancía, tiene toda la materia prima, etc. Bueno, si el burgués no tiene trabajadores, no puede producir, no puede generar mercancías, no puede venderlas y no puede volverse rico. Es decir, el burgués depende necesariamente de estos trabajadores para que le produzcan, para que él tenga dinero. Pero no es así del otro lado. Es decir, los trabajadores saben perfectamente cómo funcionan las maquinarias, cómo trabajar, cómo ensamblar, de dónde viene la materia prima, etcétera, ¿no? Porque es lo que hacen cotidianamente. Entonces, no necesariamente los trabajadores necesitan de un tipo que les esté quitando su plata
para producir. Bien podrían hacerlo solos. Y hay experiencias vivas de eso, ¿no? O sea, hay una... Si pueden, búsquenlo. Hay un mini documental como serie que se llama El hilo rojo de Sanón, que es una fábrica en Argentina, en Neuquén, pues en la Patagonia, donde unos trabajadores ante el patrón dijo un día: estoy en quiebra, se van a ir todos, voy a cerrar la fábrica, chao. Y los trabajadores tomaron la fábrica y la pusieron a producir ellos solos. Y hoy por hoy está gestionada bajo el control de los trabajadores. Es decir, hay experiencias de que se puede producir sin estos parásitos que nos están chupando lo que nosotros producimos, ¿no? Pero para eso es necesario que se desarrolle la conciencia de los trabajadores, es decir, que la clase trabajadora se reconozca como una clase para sí, una clase que sea capaz de transformar la realidad, no solamente de transformar la materia al volverla de materia prima a un asiento de auto, sino que es capaz de transformar el conjunto de la realidad, gestionar fábricas, etc. De cierta manera esto se refería... No, que eso como se logra, o sea, que tengan una conciencia. Bueno. Si lo vas a desarrollar tú, ¿no? Y yo, pues, o sea, es que sí se lo podría explicar, pero si no, jamás va a hablar Claudia. A esto se refería Marx cuando decía que la burguesía ha forjado a sus propios sepultureros. En el manifiesto comunista decía esto, ¿no? Y bueno, lo toca en distintos sentidos en torno a que la clase trabajadora tiene la capacidad transformadora, ¿no? O sea, puede tomar en sus manos el destino del mundo, pues. Ahora, para ir cerrando, es necesario pensar que, o sea, regresemos a que esta clase trabajadora no es la clase trabajadora clásica con overol, etcétera, ¿no? O sea, es todo aquel que no tiene nada salvo su fuerza de trabajo y que necesita venderla para poder subsistir, para que le den un salario mínimo y poder comer y esas cosas, ¿no? Pero dentro de la clase trabajadora o por fuera de ella hay distintos sectores que pueden ser los aliados de los trabajadores, ¿no? Y es muy importante pensar en eso porque dentro del capitalismo no solo existe la explotación, que es todo esto que les he intentado explicar acerca de cómo el patrón se queda con las ganancias, sino que aparte hay sectores oprimidos por razones de género, de raza, de orientación sexual, de religión, etnia, etc., ¿no? Es decir, hay un sector que aparte de que puede vivir estas cosas, tiene una serie de valores sociales, todo lo que les mencionaba, que hacen que el capitalista no solamente gane de esto, sino que aumente sus ganancias. ¿Alguien sabe más o menos a qué me refiero con este tema de la opresión? No es lo mismo pagarle a 5.000 trabajadores estadounidenses con unas ciertas estándares laborales a 5.000 trabajadores indonesios que sus condiciones laborales son menores. Entonces el capitalista busca es justo lo que decías al principio de no tiene sus fábricas en su mismo país, sino establece una fábrica en otro lugar porque sabe que en ese otro lugar las condiciones laborales son más abusables. Claro, hay mano de obra mucho más barata, ¿no? O sea, por eso Estados Unidos invierte en México y no en el propio Estados Unidos, ¿no? Por eso hay todo un cordón industrial en el norte, porque aparte el transporte le queda baratísimo, ¿no? Y entonces utiliza la mano de obra de los mexicanos para transportar las mercancías a Estados Unidos, ¿no? Y de ahí distribuirlas a nivel internacional. Pero también hay otras cosas como, por ejemplo, la brecha salarial entre hombres y mujeres, ¿no? Es decir, un patrón le dice a un trabajador, o sea, por ejemplo, tú llegas y me dices, ya no quiero trabajar aquí. No quiero trabajar aquí. Porque no me pagan lo suficiente. Porque no me pagan. Y entonces te digo, bueno, perfecto, chao. A ella la voy a contratar y le voy a pagar incluso menos que a ti. ¿Es eso o estar en tu casa haciendo ama de casa? ¿Cuál empiezo? Tú decides. Tú decides. ¿Necesitas el trabajo? Bueno, primero voy a tener que hacer trabajo más. Pero necesitas dinero.
ven, contraté a una mujer. Le diría a un hombre. No, o sea, pareciera caricatura, pero es así, ¿no? O sea, a las mujeres se les paga menos simplemente por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y porque su lugar natural es dentro de la casa y entonces si salen al campo laboral, pues gracias que nos están dando trabajo, ¿no? O sea, porque antes no se contrataba a las mujeres. Claro, ¿no? Por ejemplo, a los migrantes. O sea, Trump tanto reniega de los migrantes, pero para uno de sus viñedos de sus hijos necesitaba migrantes porque no quería pagar tanto por el trabajo en el viñedo y entonces contrató migrantes porque se les paga menos en Estados Unidos, ¿no? Es decir, son un montón de factores que hacen que el capitalista aumente sus ganancias, ¿no? Sea por el recorte salarial, sea por contratar mano de obra mucho más barata, ¿no? Y por esto es importante que, o sea, digamos, para esto nosotros, de aquí se desprende que para nosotros es clave retomar las demandas, por ejemplo, de las mujeres, no solamente por acabar con la brecha salarial, sino con la violencia, que es aleccionadora para las mujeres, que es como si tú te sales de tu casa, te van a asesinar o desaparecer. Por eso es clave que los trabajadores, el conjunto de los trabajadores retomen las demandas de las mujeres, ¿no? Y esto no como una cosa solidaria, sino porque es estratégico sumar a todos los sectores que se ven aplastados por el capitalismo para poder tener fuerzas para vencer al Estado, ¿no? Porque el burgués no solamente actúa de forma sola, ¿no? Hace rato hablaba de la burocracia similar, pero el burgués tiene a sus propios partidos, sus gobiernos, ¿no? Al Estado en su conjunto, ¿no? Que tiene una serie de dispositivos. Su policía, exacto. Tiene una serie de dispositivos como la policía, los militares, etcétera, que van a defender en todo momento al patrón para que este mecanismo nunca deje de funcionar, ¿no? Pero si nosotros nos ponemos a pensar en los 50 millones de asalariados solamente de la industria clásica que hay en México, o sea, sin contar servicios, etcétera, pues es mucho más de lo que existe, por ejemplo, de policías o de militares o de burgueses o de el propio gobierno, ¿no? O sea, somos la mayoría y le estamos pasando mal, ¿no? Y para eso es importante sumar a otros sectores que a lo mejor no se sienten identificados, porque puede ser las mujeres o puede ser la comunidad sexodiversa o los migrantes, pero también pueden ser los pueblos indígenas, ¿no? Los campesinos, etcétera, todo aquel que se ve aplastado por esta dinámica del capital. Y eso incluye una doble tarea, porque por un lado hay que quitarle de la mentalidad a los trabajadores que no son personas individuales, sino que pertenecen a una clase en concreto, y por eso hacemos, o sea, por eso básicamente es una de las cosas por las cuales militamos, porque la teoría no solamente, o sea, si esto se diera de manera natural, pues ¿para qué, no? O sea, ¿para qué vengo yo a contarles lo que está pasando, no? Ya la revolución hubiera pasado, ya estaríamos en el comunismo tranquilamente, etcétera. Pero no es así. Entonces hay que ir con los trabajadores a decirles, mira, si tú compites con tu compañero, ¿no? Y vas y lo acusas y quiere exigir mejores derechos laborales, esos derechos laborales también te van a ser negados a ti. Si tú hoy no exiges un aumento salarial junto con tus compañeros, ese aumento tampoco te va a beneficiar a ti, ¿no? Si tú no empleas tu fuerza junto con la de los millones de asalariados y asalariadas para acabar con esta dinámica, esa dinámica va a seguir. Y aparte se suma el tema de la catástrofe ambiental, que cada vez tenemos menos tiempo, ¿no? O sea, pero también ir hacia el otro lado a decirles a esos sectores oprimidos, como las mujeres, como la comunidad sexodiversa, como los estudiantes, ¿no? Que aunque hoy por hoy no somos parte de la clase trabajadora, pues a menos que alguien de aquí me diga que es hijo de Slim, lo lamento, pero son parte de la clase trabajadora, aunque no estén activos económicamente ahorita, ¿no? Somos automáticamente proletarios en el momento en que no poseemos. No puedes tener un café. Con tus papás. Sí, eso puedes tener negocios y lo que sea. Los papás son trabajadores. Tu papel en la producción, como eres estudiante, en términos meramente escolásticos, podríamos decir que eres parte de la pequeña burguesía. Pero la realidad es que eso se ha reconfigurado y entonces es mucho menos común ahora que haya alguien que únicamente se dedica a estudiar sin tener una actividad económica. Y menos en la universidad.
universidad pública, ¿no? O sea, digamos, hay otros tipos de estudiantes que están hoy en el ITAM, tomándose un Starbucks, platicando, si el sol está dando bien desde aquí. Y esto es un poco el por qué nosotros hacemos este tipo de actividades, ¿no? Y no solo este tipo de actividades como más escolásticas, etcétera, sino el por qué, por ejemplo, retomamos las luchas de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Ahora nosotros como agrupación juvenil anticapitalista, que junto con otros compañeros somos quienes impulsamos este espacio, estuvimos acompañando concretamente la lucha de los trabajadores del DIF que están siendo despedidos, que son parte del sector estatal en general, que con el discurso de la austeridad republicana están despidiendo a los trabajadores más precarizados, ¿no? O sea, no están despidiendo a los altos funcionarios o les están bajando el sueldo, sino que están despidiendo y no solo los están despidiendo, sino están haciendo que la gente que se queda dobletee el trabajo, ¿no? Es decir, ahorrarse un varo y dejar a las familias en la calle. Estuvimos acompañando esa lucha porque concretamente a compañeras que, digamos, con las que nos organizamos, que son trabajadoras del DIF, fueron despedidas, ¿no? Es Alejandra Sepúlveda, Meyale Mancilla y Flora, ¿no? Por el hecho de decir, oiga, nos están despidiendo y aparte nos quieren bajar el sueldo, o sea, como una reprimenda las están despidiendo. Y esto es importante porque si no defendemos ahora las condiciones laborales, las mínimas que hay, y luchamos por extenderlas, incluso por avanzar, que es un poco ya lo que va a tratar ahora Claudio, pues estas condiciones no solo, o sea, ante la crisis económica en la que estamos, estas condiciones van a ir en pique, ¿no? O sea, estamos al borde de la recesión y si no pensamos en cómo avanzamos para acabar con esta dinámica que solamente nos deja en la calle y sin posibilidades de siquiera sobrevivir, o sea, hay gente que pierde la vida en los trabajos, va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, un poco la intención de las sesiones es explicar que mientras existe esta dinámica del capitalismo, el marxismo tiene mucha vigencia para pensar no solo como, sí, la dinámica es así, sino cómo transformamos lo que sucede en la realidad, ¿no? Eso. Vas, amigo. Yo os hablo un poco de lo que es el sujeto político para el marxismo, ¿no? Para nosotros, digamos, el proletariado tiene eso no sé si lo explico tal cual, no lo dejo textualmente, pero por todo lo que